Muchas personas creen que la soledad es estar sin gente alrededor, pero la verdadera soledad aparece cuando desaparece aquello que te sostenía y por primera vez te preguntas, ¿quién soy sin esa dependencia? Hola, bienvenida, bienvenido a Desorden Sagrado. Yo soy Jenny. Este podcast no nace desde tener la vida resuelta, sino desde entender que la vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Esto es Desorden Sagrado. Hoy quiero hablar contigo de algo que muchas personas vivimos, pero que casi nadie quiere atravesar, la soledad. Y no hablo de la soledad de un día tranquilo en casa, sino esa soledad donde sientes que algo en tu vida cambió y de pronto te quedas contigo misma. Es como estar en un limbo, a veces con muchas ideas, a veces sin ninguna, con ganas de correr, de volar, de hacer algo, pero al mismo tiempo sintiéndote atrapada. Hace tiempo vi un unipersonal de Wendy Ramos que me hizo pensar mucho. Ella habla de un vacío que en algún momento todos sentimos. En ese show usaba algo muy interesante, una cuerda. La cuerda representaba la dependencia, eso a lo que estamos conectados. Puede ser tus padres, tu pareja, tu trabajo, tu hijo, tu profesión, incluso el rol que cumples en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa cuerda se rompe o desaparece? Algo dentro de nosotros se altera. Empiezas a buscar algo, algo que te distraiga, algo que te haga sentir de nuevo que estás sostenida, porque por un momento te sientes perdida. Y si lo piensas, todos tenemos esas cuerdas. La cuerda de la pareja, la dependencia de la pareja, del trabajo, de la familia, del rol que cumplimos. Porque muchas veces cuando nos presentamos decimos cosas como soy mamá, soy esposa, soy tal profesión, trabajo en tal lugar. Pero si un día esa dependencia o esa cuerda desaparece, aparece una pregunta muy incómoda. ¿Quién soy yo cuando ya no tengo esa dependencia? Cuando ya no hay una conexión con algo, cuando esa desconexión es, me botaron del trabajo, terminé una relación, me peleé con mis padres, me peleé con el hijo, ¿qué pasa ahí? Y cuando esa cuerda se rompe, algo pasa dentro de nosotros. No siempre lo vemos venir. A veces, si hubo señales, pequeñas banderas rojas que preferimos ignorar. Momentos donde algo ya no estaba bien, pero decidimos seguir adelante, porque la idea de quedarnos solo daba más miedo que aceptar lo que estaba pasando. Y de pronto ocurre una ruptura, perder un trabajo, una pelea que cambia una relación, o incluso algo que parece natural, como cuando un hijo crece y empieza a hacer su propia vida. Y aunque cada historia es distinta, el impacto emocional se parece mucho. Es como un choque de realidad. No siempre lo entendemos en ese mismo momento, pero algo dentro de nosotros se desacomoda, porque de pronto desaparece eso que nos sostenía. Y cuando eso pasa, no solo perdemos una cuerda, o una dependencia, o una relación, también perdemos la versión de nosotros que existía mientras esa dependencia, esa relación estaba ahí. Y aquí viene una parte que es difícil de aceptar, porque muchas veces no es solo que perdimos algo, sino que nos habíamos acostumbrado demasiado a depender de eso. Nos adaptamos tanto a una relación, a un trabajo, a un rol, que sin darnos cuenta empezamos a construir nuestra identidad alrededor de eso. Y claro, es fácil que pase, porque cuando algo funciona, cuando una relación parece estable, cuando el trabajo está ahí, cuando todo parece tener un camino, uno se acomoda, te acostumbras a la idea de que esa situación va a seguir ahí, de que esa relación tiene un propósito, un futuro y que todo va a continuar. Y mientras todo funciona, casi nunca nos detenemos a preguntarnos algo muy simple. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? No que quiero como mi pareja, no que quiero para mi hijo, no que quiero en este trabajo o en esta profesión. Me refiero a algo más profundo. ¿Qué quiero yo como persona?
qué cosas me gustan realmente, qué sueños tengo, qué tipo de vida quiero construir. Muchas veces esas preguntas se quedan en un segundo plano, porque es más cómodo pensar en el nosotros que en el yo. Y no es raro que pase. Los seres humanos vivimos en sociedad, buscamos vínculos, buscamos pertenecer. Pero cuando toda nuestra identidad se construye alrededor de una dependencia, el día que eso desaparece, algo dentro de nosotros se desordena. Y entonces aparece algo que muchas personas no esperaban sentir. Silencio, vacío, desorientación. Porque la seguridad que sentías ya no está. Y de pronto aparece un peso que antes no estaba. El peso de tener que sostenerte por ti misma. Y en ese momento empiezan las preguntas. ¿De qué me sostengo ahora? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué tengo yo para construir mi vida? Y no porque seamos débiles, simplemente porque durante mucho tiempo habíamos construido nuestra vida alrededor de algo externo. Y cuando esa dependencia desaparece, por primera vez tenemos que mirarnos de verdad. Cuando una dependencia desaparece, el vacío que queda no es solo emocional, también es estructural. Muchas veces nuestra vida estaba organizada alrededor de esa relación, ese trabajo o ese rol. Teníamos rutinas, expectativas, una forma de entender nuestro lugar en el mundo. Por eso, cuando esa estructura se rompe, lo que sentimos no es únicamente tristeza, también aparece una sensación de desorden interno, como si todo lo que nos orientaba hubiera desaparecido. Frente a ese desorden, la reacción más común no suele ser detenerse a comprender lo que está pasando. La reacción más común es tratar de restaurar rápidamente algún tipo de estabilidad. Buscamos algo que vuelva a llenar ese vacío, algo que devuelva la sensación de control o de seguridad que habíamos perdido. Por eso muchas personas pasan casi inmediatamente de una dependencia a otra, no necesariamente porque no hayan aprendido nada, sino porque el vacío emocional puede ser muy difícil de sostener. El silencio que aparece cuando ya no hay una estructura externa que nos sostenga puede resultar incómodo, incluso inquietante. Ese silencio tiene una particularidad. En él empiezan a aparecer preguntas que antes no tenían espacio. Preguntas sobre nuestras decisiones, sobre nuestras verdaderas motivaciones, sobre las cosas que hemos aceptado simplemente porque parecían funcionar. Y enfrentar esas preguntas requiere algo que no siempre estábamos preparados para hacer: detenernos y observar nuestra propia vida con honestidad. Preguntas como: ¿qué quiero realmente? ¿Esta vida que llevaba era lo que yo quería o era lo que se esperaba de mí? ¿Quién soy yo sin ese rol que tenía? Por eso, considerando estas preguntas, tal vez la soledad, o bueno, la verdadera soledad no tiene tanto que ver con la ausencia de personas alrededor. Uno puede estar rodeada de gente y aún así no haberse encontrado consigo mismo. La verdadera soledad aparece cuando desaparecen los apoyos que organizaban nuestra vida. Y por primera vez nos toca decidir desde un lugar completamente personal. En ese momento ya no basta conseguir un camino que estaba trazado por una relación o por una rutina o por una expectativa social. Aparece la necesidad de preguntarnos qué tipo de vida queremos construir cuando nadie más está definiendo ese rumbo por nosotros. Ese proceso puede resultar incómodo porque implica revisar muchas cosas. Implica reconocer hábitos, dependencias emocionales, incluso decisiones que tomamos más por miedo a perder algo que por verdadera convicción. Pero también tiene un valor enorme porque es uno de los pocos momentos en la vida donde realmente tenemos la oportunidad de escucharnos con claridad. Cuando una persona atraviesa ese proceso con honestidad, empieza a descubrir algo que antes tal vez no había tenido tiempo de observar: sus propios deseos, sus propios límites, sus propios valores. Y ese descubrimiento cambia profundamente la forma en que volvemos a relacionarnos con el mundo. Las personas cambian después de un proceso. De por sí, todas las personas cambiamos. No somos las mismas personas que fuimos ayer. Siempre hay un proceso de cambio. Con el tiempo, uno empieza a entender que la soledad
no siempre aparece para castigarnos ni para quitarnos algo que necesitábamos. A veces aparece porque la vida nos está obligando a hacer una pausa que habíamos evitado durante mucho tiempo. Una pausa para revisar quiénes somos cuando dejamos de cumplir únicamente los roles que nos definían frente a los demás. Cuando una persona aprende a sostenerse a sí misma, las relaciones dejan de ser lugares donde buscamos complementarnos o refugiarnos. Se transforman en espacios que elegimos compartir desde la libertad y no desde la necesidad. Tal vez sea uno de los aprendizajes más profundos que puede dejar la soledad. Descubrir que nuestra estabilidad no depende exclusivamente de algo externo, sino de la capacidad de conocernos, aceptarnos y construir una vida que tenga sentido para nosotros. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía un vacío empieza a convertirse en algo distinto, un espacio desde el cual podemos empezar de nuevo, pero esta vez con una comprensión más clara de quiénes somos y de qué queremos realmente en nuestra vida. Cuando por fin entiendes el proceso por el que estás atravesando, sin juzgarte, sin culpar, sin juzgar a otros ni culpar a nadie, simplemente empiezas a conocerte a ti, empiezas a escuchar tus sentimientos, tu forma de ver la vida, realmente lo que quieres, y empiezas a poner límites de lo que ya no quieres en lo que pasa en tu vida, ahí es donde la soledad ya no es soledad, es transformación. La transformación de una persona que puede adaptarse y crear nuevos caminos, conociéndose, amándose a sí mismo. Si este episodio te hizo pensar en tu propia historia o en algún momento de tu vida, compártelo con alguien que también esté atravesando un proceso parecido. A veces escuchar que no somos los únicos viviendo ciertas cosas puede hacer una gran diferencia.